Dios le bendiga, mi amado hermano, la paz del Señor. ¿Cómo se encuentra usted? En este día, como siempre, amados hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. La palabra es la profecía más segura, aunque muchos quieren hacer su propia profecía. Muchos dicen, yo soñé, les voy a profetizar. Piensan que hablar la profecía es algo que se les viene a su corazón o a su boca. Lo primero que se les viene, el deseo de su corazón, eso es lo que ellos profetizan, entre comillas. Pero la boca de Dios no ha dicho nada. Por eso tal profecía no se cumple. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para leer la profecía de Dios, la más segura, dice la palabra de Dios en el libro de Pedro. Así que, amados hermanos, oremos a Dios para que el Espíritu Santo se revele a través de su palabra. Como dice la Escritura, vosotros estáis limpios por mi palabra. Vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Es la palabra la que nos limpia. Gloria a Dios, aleluya. Su palabra es como jabón de lavadores. Su palabra es la que nos santifica. Su palabra es la que ordena nuestros caminos, la que endereza nuestros pasos. Es su palabra la que escrita está, bendito sea el nombre del Señor, la que salió de la boca de Dios, la que está escrita. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, porque esta palabra es poderosa, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra escrita, Dios mío, que tú nos dejaste, este libro, Padre, que nos dejaste escrito, esta escritura, esta palabra que tú, Señor, dejaste para que el hombre anduviese por ella. Solo los que te aman guardan tu palabra, no la palabra del profeta, no la palabra de la profetisa, no la palabra del pastor, no la palabra de los hombres, sino la palabra que sale de tu boca, que escrita está, la profecía más segura. Dios mío, ayúdanos a andar en tu palabra, a ser obediente a tu palabra, Señor, a ser obediente a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Me dice tu palabra que mejor me es obedecerte a ti antes que los hombres. Padre Santo, ten misericordia, quita las vendas, quita el velo, Señor, de aquellos que se han desviado, Padre, tras mentiras ilusorias, tras consejos, Señor, adulones, Padre, tras palabras, Señor, adulonas, Padre, palabras, Señor, que les prometen lo que ellos desean oír, Dios mío, palabras lisonjeras. Ayuda a tu pueblo, Señor, a tomar tu palabra, Señor, como el camino, es el camino que nos llevará, Señor, a la salvación y a la vida eterna. Es si andamos en tu palabra, Señor. Tu palabra es lumbrera a mi camino, Dios mío. Te doy gracias por tu palabra y en ella queremos ser edificados, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a leer en Proverbios 7. Vamos a leer Proverbios 7. ¿Qué nos dice el Señor? Aquí nos dice las artimañas de la ramera. Las artimañas de la ramera. Parece que la ramera tiene muchas artimañas y hoy vamos a ver qué nos va a revelar el Señor a través de su palabra. El Señor nos dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice así el Señor a través de su palabra. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis razones, atesora los mandamientos, guarda los mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras.
porque mirando yo por la ventana en mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Vemos que esta persona era joven, no era una persona madura. Dice que era falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, y en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Ahí vemos el joven que iba en busca de aquella mujer que estaba desviada de la verdad. Dice que era astuta, que tenía un atavío de ramera. Y dice también allí en el verso 11, dice que era alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Vemos que le habla con salamería y con engaño. Dice: por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. ¿Por qué fue que lo encontró? Porque aquí vemos que no dice la escritura que era un joven falto de entendimiento. Dice: vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Vaya usted tomando en cuenta cada palabra que el Señor va a hablar a través de la escritura a nuestro corazón. La falta de entendimiento, la madurez, el conocimiento de lo que es bueno y malo, vemos que se dejó seducir por las palabras de aquella mujer que tenía un atavío de ramera y que era astuta de corazón, tenía las actitudes de ser alborotadora, que no podía estarse quieta, que era rencillosa, que estaba siempre acechando por todas las esquinas, tenía un semblante descarado y también le da palabras salameras, palabras lisonjeras. Dice: buscando diligentemente tu rostro te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara, mi cuarto, mi dormitorio, con mirra, aloes y canelas. Dice: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana y alegrémonos, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Y dice: y lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto que se marchó tras ella como el buey va al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que las saetas traspasan su corazón, dice el Señor. Esa es la actitud de la ramera. Esa es la actitud. Y vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos a ver su palabra. Vamos a leer en Oseas 3:3. Me dijo otra vez Jehová: ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio. O sea, tuvo que pagar un precio por aquella mujer adúltera. Tú serás mía durante muchos días, le dijo. Y también vamos a estar leyendo en Oseas 2, donde dice: el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestra hermana Roama, contended con vuestra madre, contender, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el desierto en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de
sed, y no tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituye, la que dio a luz se deshonra, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos, y seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella, dice el Señor, no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro, dice el Señor. Que el Señor mira a su pueblo como esa mujer ramera que parió hijos, pero hijos extraños. Dice el Señor que Él la va a despojar, la va a desnudar, va a mostrar su desnudez, y no tendrá misericordia de esos hijos, porque son hijos de prostitución, porque dice que esa madre se prostituye. Así ve el Señor a su iglesia, a la iglesia que está prostituida, porque aquí habla claramente que esa mujer, dice su palabra, es su amada. Asimismo la ve el Señor como alguien que se apartó y adulteró contra Dios, porque dice que este es el amor de Jehová para con los hijos de Israel, un pueblo infiel. Ese es el pueblo y la Israel espiritual que somos nosotros, que hemos sido engendrados en el árbol verde, hemos sido engendrados. El Señor nos ha puesto, no ha hecho diferencia entre su pueblo Israel que los gentiles, no ha hecho diferencia. Pero ¿qué ha pasado con ese pueblo? Se ha desviado de la palabra de Dios. Se ha ido tras el soñé, tras sueños mentirosos, tras revelaciones falsas, escuchando espíritus engañadores, escuchando doctrinas de demonios, falsos profetas, falsas profetisas, que no profetizan de la palabra verdadera de Dios, sino que se inventan su propia profecía. Dicen algunos incluso: yo me hice un sueño, yo me hice un sueñito. Así dicen, porque es el sueñito que ellos se hicieron, es la revelacioncita que ellos se hicieron, mas no es la palabra revelada, como el Señor dice: es mi palabra, es lumbrera a tu camino. Y leíamos en un principio que aquel que se desvió tras el llamado de aquella mujer adúltera y promiscua era un hombre joven. Asimismo, la iglesia que dice que no tenía entendimiento, así la iglesia también al día de hoy dice: erráis porque desconocéis las escrituras. Por eso el pueblo se está yendo tras los profetas que profetizan sueños vanos oráculos que le han dado los terafines. Así están continuamente, tienen más profecías que Isaías, que Ezequiel, que Jeremías, que todos los libros juntos. Todos los días tienen profecía, todos los días dicen: te profetizo, yo profetizo, y yo soñé, y yo me hice un sueñito, y yo tengo la revelación, como que ellos tuvieran el oráculo perfecto, como que tuvieran la bola de cristal, que continuamente lo que están haciendo son adivinaciones mentirosas y están desviados del camino, desviados de la palabra de Dios. Dice el Señor: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquel joven no tenía entendimiento ni conocimiento porque era inmaduro. Por lo tanto, se dejó seducir con aquellas palabras, como el pueblo al día de hoy se está dejando
seducir por un montón de palabras y no van a consultar con la Escritura como los hermanitos de Berea a decir, vamos a ver si lo que esta mujer está hablando está escrito. Pero no solamente basta con que vayas a la Escritura, sino que tienes que buscar al Señor en oración y preguntarle. Dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. Preguntadme acerca de las cosas por venir. Maldito aquel que pone carne por su brazo. Maldito aquel que confía en el hombre. Usted no confíe en lo que yo le digo. Usted vaya y lea en la Escritura a ver si así dice. Porque si aún los hermanos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, iban a escudriñar la Escritura para ver si Pablo y Bernabé le estaban hablando la Escritura. ¿Por qué usted se ha confiado? Nos hemos confiado porque antes yo no consultaba tanto la Escritura como desde el día que el Señor me exhortó a consultar con la Escritura. Me dijo, vuélvanse a mi palabra, porque los hombres se han desviado escuchando el consejo de hombres y mujeres que están hablando sueños vanos de su propio corazón, no la palabra y el consejo de Dios que viene a través de la Escritura, porque la sabiduría que viene de Dios primeramente es benigna, es buena, es llena de buenos frutos, pero hay una sabiduría que es diabólica. Me dice Santiago que hay una sabiduría que pertenece al mismo infierno, porque el diablo también predica, el diablo habla con la palabra, el diablo le quiso al Señor torcer con la Escritura, verso a verso. Él tiene ese su perfil, hablar con la palabra. Él no va a hablar fuera de la palabra, no, te va a hablar una palabra tergiversada. Palabra tergiversada te va a hablar y vamos a verlo con la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es para aquellos que han alcanzado madurez. Vemos que aquel joven no tenía madurez. ¿Por qué no tenía madurez? Porque era joven, no tenía entendimiento. ¿Cómo fue que el pueblo de Dios, Adán y Eva, se torcieron allí en el huerto del Edén? Usted puede verlo. También en la Escritura usted puede verlo perfectamente. ¿Cómo fue la astucia de Satanás? Él fue muy astuto. Primeramente hizo dudar de la palabra desmintiéndola. Dijo algo de verdad y algo de mentira y desmintiendo, poniéndole la duda si realmente sabe Dios, le dijo. Que así ustedes sabrán el bien y el mal. Sabe Dios que cuando coman, le metió la duda. Eso fue lo que hizo. Asimismo, al día de hoy, leemos allí en Génesis, en el capítulo 2, qué fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Porque al día de hoy, Satanás no ha cambiado su sistema. Su sistema sigue exactamente igual, con astucia, pervirtiendo la palabra de Dios. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Vio, lo mandó a trabajar. Aquellos que dicen que no tienen que trabajar ni hacer nada, estar los 7 días de la semana mano sobre mano, van un día solamente a trabajar a la obra de Dios o 2 días y con eso es suficiente, quieren que se le pague todita la semana. Ya el Señor se encargará de ellos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Le dijo, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Pero esa palabra que le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirá. ¿Qué es lo que hace Satanás? Es poner en duda la palabra que sale de la boca de Dios. Es poner en duda la palabra que sale en la boca del Dios. La palabra que sale de nuestro Dios. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le estaba mintiendo, estaba asegurando que Dios era un mentiroso. Eso es lo que al día de hoy es lo que mismo que acontece. Al día de hoy el diablo sigue haciendo
En vez de Eva ir a consultar a Dios, en vez de ir a consultar, tú me dijiste que yo moriría si comía esto. Más que hizo Eva, no fue a consultar a Dios, no fue, porque si hubiera ido a consultar a Dios, entonces lo que hubiera pasado hubiera sido muy diferente. Y al día de hoy el pueblo no consulta a Dios por esos profetas y profetisas que le están hablando, que tienen muchos seguidores, sí, pero los están conduciendo por el camino del error, porque ellos les predican fábulas, le predican cuentos de viejas lo que le están contando, y ustedes los escuchan y no se han preguntado todavía, no han ido a consultar al Señor, no un día, sino consulte a Dios, pregúntele, porque vemos que aquel joven, por ser inexperto, por ser inmaduro, fue seducido por aquella mujer pervertida, por aquella mujer adúltera, y así está la iglesia de Cristo adúltera, escuchando espíritus engañadores a través de mujeres y hombres que quieren llevarse la gloria de Dios. Dicen, yo soy la mujer que Dios ha puesto para conducir al pueblo, yo soy la Débora, yo soy Moisés, yo soy Elías, dicen otros, así dicen. Yo soy Juan el Bautista, yo soy Elías, yo soy Débora, Dios me cambió el nombre. Cuando dice la Escritura que el nombre de Dios no va a cambiar, cuando termine nuestra jornada nos va a dar una piedrecita blanca con el nombre. Pero el pueblo no se detiene a leer la palabra de Dios, a consultar a Dios, sino que consulta a los hombres y mujeres que han decidido llevarse su propia gloria, porque dice que aquel que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Y el que busca la gloria de Dios no habla de sí mismo, habla del que vive para siempre. No dice del soñé, no se atribuye gloria como que tuviera una estrella especial, un espíritu diferente. Dice, yo soy la ungida, yo soy el ungido. Déjeme decirle que dice la palabra de Dios, vosotros tenéis la unción del Santo. Tú y yo tenemos la unción del Santo. La palabra de Dios me dice que no hay excepción de persona, que usted y yo somos iguales delante de Dios, que será juzgado tanto el pastor, la profetisa, como el más sencillo y humilde hermanito que se sienta en el banco. Bendito sea el Señor. Dice que el Señor hará diferencia entre el que sabe hacer el bien y no lo hace. Pero vemos que Satanás tenía esa actitud, hacerle dudar en la palabra de Dios. Eva creyó a la mentira, no creyó a la verdad. Y así mismo está pasando. El enemigo le incitó a la desobediencia y ella se alió con el enemigo. No consultó a Dios. Señor, tú me dices que moriré, y la serpiente me dice que no moriré. Asimismo, las profetisas y profetas y pastores y apóstoles, evangelistas, le están diciendo al pueblo un montón de cosas que Dios no ha dicho, pero el pueblo no consulta a Dios en oración, como dice la palabra de Dios, que entres a tu cuarto, que cerrada tu puerta, que Dios te oirá en secreto y te recompensará en público. El Señor te contestará, porque Él no es un ídolo mudo. Él tiene boca, Él sabe hablar, Él tiene oído, Él te oye. Él tiene ojos, y no hay nada que se escape de la vista de Dios. No solamente escuchó, no consultó a Dios, creyó a la mentira del diablo, vio y codició, porque era bueno a sus ojos. Así hoy el pueblo ve bueno las palabras lisonjeras de las profetisas y los profetas. El pueblo ve bueno, bonitas palabras me está diciendo, pero aquel que te exhorta para que endereces tu paso por el camino de Dios y te dice que leas la palabra y que consultes a Dios, a ese lo maldices y dice, duras palabras dice, pero el Señor dice, esa es mi palabra, como martillo que golpea la piedra, como fuego, es mi palabra la que sale de mi boca. El pueblo debe volverse a Dios, debe volverse a la palabra de Dios y debe volverse al secreto de Dios, al cuarto, a consultar al Señor, y las escamas de sus ojos caerán. No sea que usted se halle como Saulo dando coces contra el aguijón.
sea que usted esté persiguiendo al mismo Señor por no consultar la Escritura, por no ir a la Escritura, por no apartarse en el secreto. Usted le está creyendo a una mujer, usted le está creyendo a una disque profeta, a una disque profetiza, a un disque profeta que se dice profeta de Dios, que viene con una revelación, cuando esas revelaciones no son más que doctrinas de demonios que Dios no ha dicho. Son palabras que a usted le gustan el oído y cosas que a sus ojos le agrada y a su oído le gusta escuchar, y ahí están horas y horas detenidos en el YouTube y en el Facebook y en las diferentes redes sociales, escuchando a espíritus engañadores que los han seducido. Vuélvanse a mi palabra, dice el Señor. Esas artimañas que tienen espíritus de ramera se han apartado en fornicaciones, escuchando a los terafines que les dan sueños vanos, me dice la palabra. Ese joven falto de entendimiento salió tras ella y allí fue. Y dice que lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo obligó con salamería, al punto que se marchó tras ella como va el buey para ser degollado y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida. ¿Hasta qué? Hasta que la saeta traspasó su corazón. Ahora pues, hijos míos, dice el Señor, escrito está, estad atento a las razones de mi boca y no se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres por sus veredas, porque a muchos ha hecho caer y aún los más fuertes han sido muertos por ellas. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Es el Señor el que guarda las veredas y el juicio de aquellos que caminan rectamente, el que preserva el camino de sus santos. Entenderás entonces justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando consultes a Dios. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en las perversidades, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, dice el Señor. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, esa iglesia que está adúltera y pervertida por las redes sociales, iglesias que dicen esto no es nada y podés hacer lo que quieras porque el Señor te perdona. Serás librado de esa mujer extraña y de la ajena que te halaga con sus palabras, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y todas sus veredas hacia los muertos. Y todo lo que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas rectas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Porque los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados, dice el Señor. El Señor habla claramente, vaya y lea Oseas 3, Oseas 2, ahí donde el Señor tiene a esa mujer que engendró hijos, pero no hijos de él, sino hijos de sus fornicaciones, por los adulterios, por lo cual el Señor la desechó. Son hijos de prostitución, dice, porque esa madre que los está engendrando, que les está dando a luz, los está prostituyendo, porque no les enseña la palabra, porque todo el tiempo andan chismeando, murmurando, criticando, dando nombres, prostituyendo, hablando mal de aquellos que están sirviendo a Dios. Están desviándose de la palabra de Dios y dando oráculos vanos, sueños mentirosos que Dios no ha dicho. Pero como el pueblo no consulta la palabra de Dios, entonces el Señor va a exhibir su desnudez, dice acá. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo
porque muchos empezaron bien y se torcieron, y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino en su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y yo descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano, dice el Señor, y la castigaré, dice el Señor, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, dice el Señor, y la castigaré por los días que incensaba los Baales, y se adornaba con sus zarcillos. ¿Cuánta mujer hay con zarcillos, caravanitas en sus orejas, con tintura en el pelo, con collares, pelo corto, pantalones, ropa justa, ropas sensuales? Aquí dice el Señor, dice, y se adornaba con sus zarcillos de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová el Señor. Mucha iglesia prostituida, se olvidaba de mí, dice el Señor. Tenga Dios misericordia de su pueblo. Mucha iglesia prostituida que ha engendrado hijos extraños, hijos de prostitución, pero no son engendrados por la palabra de Dios, ni nacidos de nuevo por voluntad de Dios, como dice la palabra, que sus hijos son nacidos de voluntad de Dios, son nacidos por el Espíritu. Dios le dio vida por su Espíritu, por el Espíritu que sale de la palabra, que sale de su boca. La palabra que está escrita, esa palabra viva, es la que te tiene que engendrar, es la que te tiene que dar vida. Nacidos de la palabra, de la boca de Dios. Que Dios te haya dado vida a través de su palabra. Que vivas. El que vive tiene luz en su entendimiento. Hay muchos que están muertos y palpan como ciego al día de hoy. Es necesario que el pueblo se vuelva al Señor, se vuelva a su palabra. Es la única manera de que el Señor restaure a su pueblo, que el pueblo haga un verdadero arrepentimiento y un reconocimiento que se ha ido tras profetas y profetizas. 400 profetas había, hablando un montón de mentiras, y uno solo era verdadero siervo de Dios. Y todos los demás profetizaban mentiras. Así mismo está el día de hoy. Está minado de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Que Dios no está en ello. Empezaron bien, pero se desviaron tras la mentira porque amaron la codicia, se llenaron sus ojos de codicia y de avaricia, porque amaron más el salario de una ramera, más el salario amaron que las almas, que la obra de Dios, que la palabra de Dios. Dicen que aman las almas, pero las almas les son por comida, porque viven de la lana de las ovejas. Por eso es que van y que vienen y que te llaman, porque quieren tu bolsillo, tu dinero. El pueblo debe de empezar a entender que andan tras la ofrenda, andan tras el diezmo, andan tras el dinero, pero no aman tu alma. No aman tu alma ni están amando a Dios en primer lugar. El pueblo debe entender que debemos todos devolvernos al secreto del Señor, que el Señor nos haya consultándole a Él, porque si Adán y Eva hubieran consultado al Señor, la historia hubiera sido otra. Si primeramente Eva le dice a Adán, mira, la serpiente me habló, me dijo que Dios me había metido, que no voy a morir, vamos a preguntarle al Señor. Entonces ahí van a consultar a Dios, y por no haber consultado a Dios es que hasta el día de hoy la humanidad sigue tropezando en la misma piedra, se cae en el mismo escalón que se cayó Adán y Eva. No consultaron a Dios, por eso se perdieron, por eso arrastraron a toda la humanidad a lo que hoy hemos, por misericordia de Cristo que vino para rescatarnos. Entonces que hoy tenemos la oportunidad de ser salvos, pero no volvamos a tropezar en la misma piedra. Volvámonos, hermano, a consultar a Dios de todo corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde. Palabra de Dios al día de hoy para nosotros en el nombre de Jesús. Amén.